en la parte inferior de esa pantalla tienen un par de, o un icono que pueden alargar o pueden acortar dicha pantalla para que puedan verificar mejor o puedan visualizar mejor la presentación. Insisto, no vamos a tener posibilidad de dar espacio a que ustedes hablen por diferentes condiciones, tanto de tiempo como de plataforma. Y básicamente les agradecería, por favor, que si hay alguna pregunta, esperemos hasta el final de la presentación para poderla realizar a través del chat. ¿Por qué hacer esto? Desafortunadamente, por el momento, espero solucionar eso para la próxima semana. Tengo una sola pantalla y debo estarme cambiando de una pantalla a otra y pues eso impide un poquitito la ejecución del webinar. Luego, por eso, insisto, agradezco un poco a los que comprenden esta situación. Estoy también en unas condiciones de aislamiento obligatorio. Mi residencia es en Colombia, pero tuve que estar pues en una zona alejada y estoy en una zona un poquito difícil para el acceso a internet. Nuevamente quisiera saber si me escuchan. Creo que hay algunas personas que no me escuchan. ¿Alguno me escucha? Hola, hola, hola. Hola, buenos días, buenos días. Ok. Hola, buenos días. Ahí me escuchan. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo me escuchan en este momento? Ok. Voy a hacer nuevamente. Hola, 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 hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En este momento. Perfecto. Muy bien. Si no me alcanzaron a escuchar, les comentaba, estoy en una zona de aislamiento obligatorio fuera de la ciudad donde resido, en una casa de campo, por ende las condiciones de internet a veces son un poquito difíciles. Entonces también agradezco la comprensión respecto a veces la pantalla se sale de cuando la estoy compartiendo, entonces pues se torna a veces, insisto, un poquito difícil, pero tratando de sobrellevar esto, pues haremos efectivamente cada uno de los webinars. Hoy nos corresponde hablar sobre los sistemas digitales, sobre los sistemas digitales AIDAS de ICOM, sobre los cuales seguramente vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de ellos, etcétera. Por favor, nuevamente, cualquier pregunta la vamos a hacer al final. Ok, iniciamos. Los sistemas digitales de AIDAS. AIDAS significa ICOM Digital Advanced System. Es básicamente la sigla de producto o como se entrega el producto al mercado. Pero básicamente es un protocolo basado en un estándar internacional que se llama NXDN, que vamos a ahondar un poquito sobre el protocolo el día de mañana en un webinar que hubiese sido ideal, lo hubiésemos podido hacer el primer día, pero por condiciones técnicas no se pudo realizar. Hablando de estos sistemas digitales, pues entonces vamos a hacer hacer un poco de repaso de algunas situaciones. Creo que hay alguien que no tiene audio. Nuevamente agradecería, por favor, si ustedes me dicen si me están escuchando, si no tendría que quitar
el manos libres que tengo en este momento. Ok. Creo que entonces es problema de Silvia, es un problema aislado. Tendrías que revisar la parte de tu configuración de la sesión. Ok, entonces continuamos. Hablando de radio de doble vía, hay varios conceptos en la comunicación. El primer concepto es un concepto que se llama el concepto de broadcasting o simple, en donde simplemente existe un transmisor, la señal va a ser recibida, valga la redundancia, por un receptor, pero ese receptor no tiene la posibilidad de retornar la comunicación. Por eso esta es una comunicación de tipo simple y es la utilizada por la radio de broadcasting o las emisoras de radio, las estaciones de televisión, etcétera. Es la transmisión en una sola vía que existe en el tema de comunicaciones. Tenemos la comunicación half duplex. Esta es la comunicación más cercana a lo que nosotros llamamos radio de doble vía. El radio de doble vía, los que conocemos un poquito de la parte técnica, es lo que corresponde a tener recepción y transmisión. Se llama radio de doble vía y en esto de doble vía hay un botón que se llama el PTT, que su sigla traducida o presión de parar, y se dice que la comunicación es half duplex porque se necesita presionar para hablar y soltar para escuchar. No se puede, o el normal ser de este tipo de comunicación es una comunicación simplemente en una vía por tiempo, es decir, quien transmite no puede escuchar, quien recibe no puede transmitir. Tenemos una tercera forma de comunicación que se está implementando en los últimos modelos de radio de comunicaciones de doble vía. No es muy común o se tiene que hacer a través de funcionalidades específicas, que es la funcionalidad o la comunicación full duplex. La comunicación duplex equivale a que se puede escuchar y se puede transmitir al mismo tiempo, exactamente igual como lo hace uno en un teléfono móvil, etcétera, en donde no se tiene que presionar un botón para hablar ni soltar el botón para escuchar. Muchos creerán que esto es muy básico, seguramente así lo es, pero son bases específicas para poder hablar un poco más de lo que nos continúa. En este caso es el por qué tenemos que generar sistemas de comunicaciones. Básicamente, en un ejemplo yo trato de ser a veces muy gráfico, entonces me gusta poner fotos o dibujos, etcétera, que nos expliquen un poquitito lo que quiero decir. En este caso, insisto, el por qué las comunicaciones y por qué vamos a necesitar sistemas de comunicaciones. Vamos a hablar de la comunicación punto a punto, que es una comunicación muy básica. La comunicación punto a punto es la que generamos desde un receptor desde un transmisor hacia un receptor y viceversa. En este caso tenemos dos vehículos, un vehículo que está hablando con el otro. Esta comunicación se hace de forma muy directiva. En señales inalámbricas o en comunicaciones de tipo inalámbrica, lo que yo alcanzo a ver es lo que puedo cubrir. Por eso, tal vez los que ayer estuvieron en mi presentación, y una de las preguntas que me hicieron al final, les decía, hay preguntas muy difíciles de responder y son las más comunes en este medio. Y la primera es, ¿hasta dónde me alcanza este radio a tener cobertura? ¿O hasta dónde con este radio, hasta dónde llego, coloquialmente hablando?
Es una pregunta súper difícil de responder por muchos aspectos, que vamos a ver más adelante, pero es básicamente, si yo no lo veo, difícilmente lo voy a poder cubrir, que es la situación seguramente en un centro comercial donde las distancias son relativamente cortas, pero la señal inalámbrica tiene que atravesar o tiene que eh, hacer penetración de diferentes estructuras, especialmente estructuras de concreto, hierro y demás, que impiden la propagación óptima de la señal. Lo mismo sucede seguramente, o perdón, inversamente sucede en un campo abierto, en donde podríamos tener coberturas superiores a los 5, 10 kilómetros punto a punto. Y digo punto a punto es como la imagen que estamos viendo, en donde sin necesidad de ayuda de un sistema de comunicaciones, podemos hacer una comunicación efectiva. ¿Cuándo se tienen problemas? Cuando tenemos obstáculos en el medio. El tener un obstáculo en el medio de una comunicación equivale a que vamos definitivamente a tener inconvenientes de lograr una comunicación de un punto hacia otro punto, en este caso del punto A al punto B o viceversa, del punto B al punto A, debido a que tenemos un obstáculo en la mitad. Para poder obviar esos obstáculos es donde empezamos a crear lo que nosotros llamamos un sistema de comunicación. El sistema de comunicación involucra no solamente un transmisor y un receptor, sino ya involucra una infraestructura que nosotros hoy en día la llamamos un sitio de transmisión o un repetidor. Repetidor que no solamente es el aparatito en sí, el equipo en sí, sino que conlleva a tener muchas más condiciones, como los antenas, cables y demás. Y por eso es súper importante tener en cuenta que es el concepto de un sistema de comunicaciones, porque a veces, con el respeto que se merecen muchos de los clientes finales hoy están atendiendo, a veces el cliente final no entiende muchas de la infraestructura que nosotros tenemos que colocar para lograr un sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones, insisto, no es simplemente, en este caso, y refiriéndome a lo que nosotros hacemos como ICOM, no se refiere única y exclusivamente a las repetidoras o a los radios, sino a un conjunto de equipos que tienen que estar correctamente instalados, correctamente dimensionados para las áreas y demás cosas que tenemos que cubrir. Obviamente hoy no vamos a hablar de esta infraestructura, no vamos a hablar de todos los componentes que debería llevar un sistema. Esto lo podríamos dejar para un webinar posterior, en donde hablemos de infraestructuras y hablemos un poco de los principios de las telecomunicaciones y demás. Insisto, hoy nos vamos a dedicar a los diferentes tipos de sistemas de comunicaciones que podemos proveer como ICOM para nuestros clientes finales. Entonces, teniendo esto, teniendo un sitio de transmisión o una infraestructura de comunicaciones relativamente alta hacia lo que queremos cubrir o tener línea de vista sobre lo que queremos cubrir, vamos a tener fácilmente la posibilidad de cubrir o de lograr comunicaciones en grandes áreas. Técnicamente, con toda señal inalámbrica nos vamos a enfrentar a diversos factores físicos o a diversos aspectos físicos que tenemos que sortear. Un aspecto que siempre se tiene en consideración y tal vez es el que uno más entiende, es el de dispersión o desvanecimiento, es la distancia común que logra una señal sin perder sus condiciones eléctricas de propagación. ¿Me explico? El transportar una señal por el espectro radioeléctrico o el transportar en este caso una voz
a través del espectro radioeléctrico para que llegue correctamente hacia el receptor de otro radio, equivale a muchos factores físicos que tenemos que combinar, en este caso modulación, potencia, etcétera. Estos aspectos se combinan para dar un resultado que equivale a la propagación, y es llevar esa señal con las mismas condiciones eléctricas de un punto a otro. Cuando esas condiciones se empiezan a perder es porque empieza a existir algo que se llama dispersión o desvanecimiento, que es donde las señales se empiezan a agotar, se empiezan a desvanecer de tal forma que ya el receptor del radio termina sin escucharlas. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque esto nos va a generar a nosotros la llamada cobertura. Si tengo demasiado desvanecimiento, el radio simplemente va a dejar de escuchar, y eso equivale a que en esos puntos no vamos a tener cobertura. Otro aspecto que tenemos es la difracción. No todas las señales funcionan con la misma difracción o tienen la misma capacidad de difracción. Mientras más baja sea la frecuencia de una señal, tiene mayor capacidad de difracción. Mientras más alta sea la frecuencia, tiene menor capacidad de difracción. Eso quiere decir, la difracción es la capacidad que tiene una señal de bordear los obstáculos. En este caso, señales de HF, incluso señales de VHF, tienen mayor capacidad de difracción, lo que tienen mayor propagación, especialmente en campo abierto. Estas señales de baja frecuencia tienen muy baja reflexión o penetración, perdón, reflexión no, tienen muy baja penetración, o en este caso eh, 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 la absorción, lo que nosotros llamamos absorción en esta imagen, la capacidad de penetrar obstáculos, penetrar en este caso paredes, eh, estructuras de concreto, de hierro y demás. Entonces, a menor frecuencia, mayor capacidad, perdón, a menor frecuencia, menor capacidad de absorción o de penetración; a más alta frecuencia, más capacidad de penetración y de absorción. Entonces, son señales que permiten fácilmente vamos, realizar el transporte, y nos sirven bastante para zonas o para interiores, porque tienen bastante penetración. Señales como las de HF y VHF son señales que tienen menor absorción o menor penetración, entonces son difíciles de utilizar dentro de una ciudad, por decir alguna ciudad con muchos edificios, etcétera. No es recomendable que se utilicen señales de VHF. Se recomienda que sean utilizadas más para campo abierto y demás. Entonces, esto es parte de la asesoría que damos nosotros como digamos, proveedores de sistemas de comunicaciones a nuestros clientes finales. Y es en lo que cada uno de nuestros distribuidores se especializa en hacer y de recomendar. Ok. Luego, si nosotros estamos en una ciudad, aquí tenemos, digamos, el perfil de una ciudad. Si dos personas quisieran hablar punto a punto, pues les va a ser imposible hablar a cierta distancia, a más de 1 kilómetro, 2 kilómetros, yo qué sé, dependiendo de la ciudad. Va a ser difícil hacer una comunicación punto a punto, es decir, de radio a radio. Se va a necesitar definitivamente el tener un sistema de comunicaciones, en este caso un repetidor, instalado en una zona alta para que dé una visual sobre las personas que van a hacer esa comunicación. Mientras más alto,
pues la comunicación va a ser mucho mejor. Por eso generalmente ustedes van a encontrar que los sistemas de comunicaciones están instalados en montañas o en sitios altos o en edificaciones que nos permiten dar una visual superior sobre el área que queremos cubrir. Volvemos a ese aspecto que no es una teoría, pero sí es muy, nos ayuda mucho en la práctica, es si yo logro ver algo, lo logro cubrir. No es, insisto, no es una camisa de fuerza, porque a veces, y por condiciones simplemente aspectos físicos, podríamos tener que hay una visual respecto a lo que yo quiero cubrir, pero no lo puedo cubrir por interferencias de tipo físico. Dentro de los niveles de arquitectura que proveemos en ICOM, tenemos algunos niveles que están basados sobre la capacidad y la cobertura. Estos sistemas vamos a nombrarlos desde el de menor capacidad y menor cobertura hasta el de mayor capacidad, mayor cobertura. Entonces tenemos el monositio convencional. Es un sistema de baja cobertura, de baja capacidad, simplemente un repetidor instalado en un sitio, como la imagen que veíamos anteriormente. Eso nos permite tener una cobertura acorde a muchos factores como potencia, tipo de antena, altura de la instalación que tenemos y demás. Y tendríamos una capacidad limitada, también lo hablábamos ayer con los que asistieron al webinar, hablábamos de una capacidad limitada dependiendo de la cantidad de grupos, de la cantidad de usuarios que requieran hacer llamadas de forma simultánea. Eso también es un teorema bastante grande, el dictaminar cuál sería estas capacidades, pero en términos generales, un monositio convencional es un sistema de baja cobertura y baja capacidad. Le siguen los sistemas monositio troncalizados. Los monositios troncalizados son sistemas que aumentan la capacidad de usuarios, pero no aumentan la cobertura. ¿Esto por qué? Básicamente porque en un sitio de transmisión vamos a poder colocar varios repetidores o varios, digamos, transmisores receptores que nos van a permitir aumentar el número de usuarios dentro del sistema, pero no vamos a variar la cobertura debido a que vamos a estar ubicados en el mismo sitio de transmisión de todos estos transmisores. El tercero, lo veíamos aquí, que es el simulcast. Esto nos aumenta la cobertura, pero no nos aumenta la capacidad del sistema. ¿Por qué? Porque simplemente se convierte en digamos que en la amplitud de un solo repetidor o un solo canal de comunicaciones versus la misma cantidad de usuarios que podríamos tener en un monositio convencional. Espero me estén entendiendo, que no me esté enredando yo un poquitito en la explicación. Básicamente tenemos una gran repetidora. Cuando hablamos de simulcast, vamos a tener una gran repetidora con un gran cubrimiento, pero no vamos a poder tener aumento de la capacidad de usuarios. Los mismos que manejamos con un solo repetidor, vamos a manejarlo con 5, 6 o más repetidores que instalemos en un sistema simulcast. El siguiente es el botting. El botting tiene una similitud, sin ser igual, tiene una similitud a lo que es el simulcast, porque tiene una similitud en cuanto a que vamos a tener una misma frecuencia de recepción con diversas frecuencias de transmisión o con una sola frecuencia de transmisión, pero solamente un sitio de transmisión. Esto lo vamos a explicar más adelante para que me lo entiendan. En esta condición, lo que vamos a ampliar también es la cobertura de los usuarios
y podríamos ampliar la capacidad, pero de una forma muy moderada. Digo muy moderada es porque según la programación que tengamos de los usuarios, podríamos utilizar algunas repetidoras o algunos sistemas de recepción para alojar determinados grupos y podríamos casi que llegar a tener la utilización de grupos de forma individual dependiendo de la cantidad de repetidoras que tengamos instaladas en todo el sistema. Pero, pero para que no se confundan, el concepto es básicamente aumento de cobertura con una capacidad mínima, muy pequeña, muy moderada de usuarios, de aumento de usuarios. El siguiente sistema es el multisitio convencional, que es muy similar al botting, en donde, digo similar en cuanto a cobertura, vamos a ampliar la cobertura, vamos a tener una gran cobertura y aquí en este caso pues tengo que señalar los tres sistemas, tanto simulcast como el botting y como el multisitio convencional. Lo único que nos va a permitir es la ampliación de cobertura, a tener una mayor cobertura, pero la cantidad de usuarios en todos los sistemas va a ser muy similar. Es la capacidad básicamente de la repetidora. Y finalmente tenemos el multisitio troncalizado, que ya son sistemas que nos permiten tener una capacidad muy amplia de usuarios, así como de cobertura. La gran ventaja de los multisitios troncalizados es que nos va a permitir alojar a más de 60,000 usuarios en un sistema, dependiendo de la cantidad de infraestructura que instalemos. Entonces, vamos a tratar de hablar de cada uno de ellos y bueno, espero me estén entendiendo un poquitito, o si no, pues con la siguiente explicación lo vamos a ver. Entonces, el monositio convencional. El monositio convencional es un sistema relativamente sencillo de comunicaciones, el más básico. El monositio convencional es el que nos permite instalar un repetidor en un sitio preferiblemente elevado o que tenga visual sobre el objetivo de cobertura y aquí la limitante es que una llamada es una ocupación completa del canal o del sistema. Es decir, un usuario realiza una comunicación y el sistema no tendría capacidad de más. Simplemente un usuario, una comunicación. Tenemos el simulcast, lo hablábamos ayer, la posibilidad de un sitio que tengamos en cobertura, en este caso con una frecuencia de recepción y de transmisión, poder ampliar en cobertura con un reloj, a través de un reloj de GPS. Este reloj de GPS, pues básicamente lo que nos va a hacer es permitir de una u otra forma que nosotros podamos o logremos tener o evitar lo que nosotros llamamos el traslape de las señales. Las señales cuando están en una zona de traslape se podrían sumar o se podrían restar hasta llegar a cancelarse y esto evita que el receptor de radio, valga la redundancia, reciba la comunicación adecuada. Entonces, con la señal de GPS lo que vamos a lograr es que las señales emitidas por cada uno de los transmisores lleguen en tiempo y en fase adecuadamente sobre las zonas de traslape que tienen los radios. Entonces, es básicamente la amplitud de la cobertura sin la amplitud de una capacidad del sistema. El simulcast, insisto, es un sistema que nos permite ahorrarnos
en condiciones de costos de frecuencias. Estos costos de frecuencia es para algunos países, no para todos, pero en la mayoría de países se está optando por cobrar dependiendo de la cantidad de frecuencias que se estén utilizando, más el ancho de banda que se esté utilizando. Entonces, con estos sistemas, pues resulta bastante benéfico porque vamos a tener, primero que todo, un ancho de banda de 6.25 kHz y vamos a utilizar la misma frecuencia para transmisión y podemos utilizar otra frecuencia para recepción. Entonces, en resumidas cuentas, para transmisión solamente utilizaríamos una frecuencia en todos los sitios y para recepción otra frecuencia para todos los sitios. Continuamos con el siguiente sistema, lo que se llama botting. El botting nace a raíz de unas dificultades que se tienen en la transmisión de señales inalámbricas. El ejemplo más básico es cuando generamos una comunicación, por decir algo, desde este radio móvil que ustedes están viendo ahí en pantalla, generamos una comunicación, esa comunicación la pasamos a través de un sistema, en este caso un repetidor, el repetidor va a transmitir a 50 vatios de potencia o 40 o 25 vatios de potencia y logrará llegar hasta el receptor del radio. Que es fácil llegar, pues es sabiendo que estamos a una altura determinada, en este caso en un sitio de comunicaciones bastante elevado, vamos a poder llegar fácilmente hasta el receptor del radio. El radio va a recibir sin ningún inconveniente. El inconveniente, ¿cuándo se presenta? Cuando el radio quiere transmitir. ¿Por qué? Al radio no le podemos subir potencia, al radio no le podemos colocar una antena de altísima ganancia, al radio no lo podemos ubicar, más cuando se trata de un radio portátil, no lo podemos ubicar en siempre en una zona alta, en una zona que no tenga obstáculos, sino que las personas cargan el radio generalmente a la altura de la cintura, generalmente están dentro de edificaciones, etcétera, o están en las calles de una gran ciudad llena de edificios. Luego, con 4 o 5 vatios de potencia que tengan nuestras terminales, va a ser difícil llegar hasta el sistema de comunicaciones. Entonces, generalmente en este tipo de situaciones, pues sabemos que el radio nos escucha, pero el radio no va a poderse comunicar con nosotros. Insisto, hablando de una ciudad, pues va a ser lo mismo, vamos a tener dificultad en la comunicación, mucho más cuando estamos hablando de muchas edificaciones y demás, va a ser prácticamente imposible. ¿Cómo solucionar esto? Con un sistema botting. El sistema botting básicamente lo que nos permite es instalar un repetidor, por llamarlo así, maestro, un repetidor de grandes capacidades. Ese transmisor lo vamos a utilizar, o ese repetidor lo vamos a utilizar única y exclusivamente para transmitir, es decir, para emitir señal. No lo vamos a utilizar para recibir señales vía RF, sino que él va a recibir solamente a través de una conectividad IP. Y vamos a tener varios receptores, en este caso vamos a tener varios oídos de la señal en diferentes zonas estratégicas de comunicación, donde probablemente es difícil que un radio transmita directamente hacia el repetidor, sino dentro de un edificio, en un sótano, etcétera. Vamos a poder instalar varios receptores. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Básicamente, un radio genera una comunicación, esa comunicación va hasta el receptor más cercano. El receptor más cercano lo que va a hacer es enviar esta señal vía IP,
en la conectividad que tienen con el receptor entre el receptor y el transmisor maestro, y va a emitir la señal vía RF para los radios que hay, que están, pues, en este caso, solicitando la comunicación. Y viceversa, una vez recibida la comunicación, el radio transmite hacia los receptores que hay, en este caso, cercanos a él. Va a existir una comparación de la señal para que el transmisor general decida cuál es el receptor a cuál le debe comandar la señal. Entonces, ellos envían a través de la conectividad IP la señalización de intensidad de la señal de recepción. Es decir, cuando el radio portátil transmitió, cada uno de los receptores midió cuál es la intensidad de señal que tiene en ese momento para cada uno de, en este caso, de los receptores. Entonces, él define cuál es el receptor que debe recibir. Insisto en esa redundancia, es porque aquí solamente serán receptores, y nos va a permitir que los radios se puedan comunicar a través de los receptores vía IP hacia un transmisor general, que es el que va a permitir emitir una señal a una alta potencia y pues con condicionamiento específico. Espero me hayan entendido esta parte. ¿Alguno tiene una duda en esto? Le agradezco pues me guarde la duda y la vamos a despejar al final de la sesión. Continuamos con el siguiente sistema, que es el convencional multisitio. El convencional multisitio es la posibilidad de ampliar coberturas de gran forma. Aquí estoy pintando Latinoamérica y el Caribe, pero pues generalmente este tipo de comunicaciones no se hace, tendría que ser una multinacional muy grande, pero si ustedes lo comparan con las comunicaciones que necesitan en sus países, seguramente el sistema de red convencional multisitio va a permitir cubrir varias ciudades o una gran ciudad, etcétera, convirtiendo esas ciudades o esa gran ciudad en un solo repetidor con mucha cobertura. En este caso, como estamos hablando de diferentes ciudades, seguramente el tipo de comunicación contra esas ciudades va a ser bastante complicado. Luego vamos a tener diferentes proveedores de servicio de conectividad IP, etcétera. Entonces, lo único que estamos logrando acá es los repetidores se van a poder comunicar vía IP uno con otro, y cada repetidor va a lograr tener una comunicación local y una comunicación extendida. ¿Qué es una comunicación local? Es básicamente los grupos que requieren estar localmente, pues tendrán una comunicación de tipo local, y solamente aquellos grupos que tengan movimiento entre las diferentes ciudades o entre las diferentes zonas, etcétera, van a tener ese tipo de cobertura. Allí es donde les decía al principio que vamos a tener la capacidad de hacer digamos, una programación específica sobre cada uno de los cuales tenemos o queremos acceder en cobertura. Esto lo hacemos por programación, dependiendo de la programación que hagamos. Es decir, si necesitamos hacer una comunicación multisitio, básicamente debemos hacer la sumatoria de la cantidad de sitios que tenemos por 13 kbps. Es decir, si yo tengo 3 repetidoras, como es este ejemplo, tendríamos que tener mínimo una conectividad de 40K entre esos repetidores. La otra es, podemos conectar hasta 48 repetidores en conexión multisitio. Esto
Esto equivale pues a una gran red. Tenemos una limitante, insisto, solamente 48 sitios, pero pues esto nos da una cobertura amplia. Para la mayoría de países estoy seguro que una red de estas es más que suficiente. Si ya necesitásemos algo superior, ya tendríamos que estar tratando de ver un sistema de tipo troncalizado. Porque recordemos que en convencional no vamos a tener acceso sino a un simple canal por cada comunicación que yo esté haciendo. Entonces, esto limita un poquito la capacidad de usuarios. Entonces, hablando de la capacidad de usuarios, dependiendo de la programación que nosotros hagamos, asimismo será la capacidad del sistema. Esto ya lo había dicho en este ejemplo, si un radio base está transmitiendo, debemos tener en cuenta que el total de los repetidores se va a llavear, se va a poner a transmitir. Eso equivale a que vamos a ocupar el 100% de la red cuando un solo radio está transmitiendo sobre un grupo que requiere cobertura de tipo multisitio. Pasaríamos a sistemas de mayor capacidad, lo que son sistemas de tipo troncalizado. Algunas personas no entienden qué es un sistema troncalizado. Yo trato generalmente de explicarlo con esta gráfica que ustedes ven allí. Esa gráfica es de un banco. Si en un banco, para cada propósito, se tuviese que hacer una fila o una línea específica, esa línea de espera o esa fila de espera, pues seguramente no tendría la misma eficiencia que si se implementara un sistema troncalizado. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, en este banco tenemos 3 líneas, 3 filas, una línea para retiros, una línea para pagos, una línea para depósitos. Si la persona que está en pagos se retira, el usuario, perdón, el elemento activo, en este caso el elemento operativo, que es el que atiende en los pagos, el cajero de los pagos, pues va a quedar en un tiempo muerto porque no va a poder atender otros usuarios en su sistema. Entonces, muchos bancos hoy en día han optado por sistemas de tipo troncalizado, en donde lo que se hace es generar una sola línea de espera o una sola cola, una sola fila. Esa fila va a permitir la atención de forma eficiente y así utilizar el recurso de forma eficiente. Vamos con el mismo ejemplo. Uno de los cajeros se desocupa, simplemente el siguiente que está en la línea de espera va a poder ser atendido por estos usuarios y no vamos a desperdiciar tiempo ni recurso en situaciones como las que veíamos en la lámina anterior. Entonces, siempre que se desocupe uno de los cajeros, pues va a poder ir atendiendo la cola. Más o menos sucede así en los sistemas de radio de doble vía. En los sistemas de radio de doble vía, lo que vamos a reemplazar es los cajeros por repetidores y a los usuarios que están llegando al banco los vamos a reemplazar por las terminales de radio. Esto quiere decir que a mayor cantidad de repetidores vamos a poder atender simultáneamente la necesidad de llamadas. Y esto es lo que hablábamos tal vez ayer en una pregunta que me hicieron, y es la capacidad de un sistema depende de la simultaneidad de llamadas que requiera nuestro usuario final. Si un usuario final tiene, decir algo, 5 usuarios, 5 grupos, perdón, 3 grupos o 10 grupos, etcétera, entonces vamos a poderlos atender dependiendo de la cantidad de repetidores que tengamos en ese mismo sitio. Entonces, como ejemplo de un sistema troncalizado, tenemos aquí una repetidora, un grupo. Si el grupo 1, en este ejemplo, está llamando, está ocupando el canal 1. Si un usuario 2 quisiera llamar, pues necesitaríamos adicionar
otro repetidor para que de forma simultánea estos puedan estar llamando y no tengamos ocupación del canal, o que el usuario se dé cuenta que el canal está ocupado, y así simultáneamente hasta tener un máximo de 30 canales por un solo sitio de transmisión. Entonces, si llegásemos a tener 30 grupos, como ejemplo, o hasta 2000 grupos, como el caso de la capacidad del sistema, el sistema alcanza a tener capacidad de hasta 2000 grupos. Si el grupo 2000 está haciendo llamadas, igual que el grupo 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, el sistema tendría capacidad de hasta 30 llamadas de forma simultánea. Entonces, esa es la capacidad máxima de un sistema troncalizado monositio. Si necesitamos mayor capacidad y mayor cobertura, entonces encontramos los sistemas troncalizados multisitio, que nos van a permitir tener hasta 48 sitios de transmisión, cada sitio con hasta 40 canales de comunicación de voz y de datos. Entonces, aquí podríamos tener un sistema que nos permite a nosotros ocupar lo suficiente de tener múltiples usuarios. Me refiero a simultaneidad de llamadas, ya sea de tipo privado, grupal, de toda la flota, etcétera, en tanto por sitio como en multisitio. La capacidad de un sistema de estos está hasta de 60.000 usuarios, 60.000 usuarios que podrían llegar a tener por cada sitio hasta 2.000 grupos. Eso quiere decir que pues tenemos una amplia capacidad de grupos. Y 60.000 usuarios quiere decir la capacidad en grupos, en llamadas grupales o en creación de grupos y usuarios de tipo individual. Un grupo puede ser, digamos que ilimitado, porque estas señales en broadcasting podrían llegar, así como llega a un solo usuario, podrían llegar a millones de usuarios en forma de broadcasting. No sé si me alcanzo a hacer explicar en esta parte. Cuando hablamos de usuarios, no quiere decir que simplemente mi sistema tenga 60.000 radios y ya no le quepa el radio 61.000, sino que básicamente, perdón, 60.001 o 60.002 o 60.003, no, es básicamente la cantidad de grupos que podemos alojar en el sistema, siendo un grupo, pues una cantidad de radios suficiente como para que se genere una llamada. En la arquitectura de los sistemas, pues obviamente necesitamos un protagonista. En este caso, el protagonista es la repetidora ICFR 5000 para VHF o la ICFR 6000 para UHF. En este caso, pues básicamente nuestro módulo de repetición es un módulo bastante compacto, bastante pequeño, que es la URFR 5000 o 6000. Este módulo de repetición va incluido dentro de un housing, dentro de una carcasa, que nos permite hasta alojar 2 módulos de comunicaciones. Quiere decir que puedo tener hasta 2 canales de comunicación o de transmisión en un solo housing. Housing que en apariencia física, como lo estamos viendo aquí en pantalla, es simplemente un módulo que nos permite tener determinado acceso a cada uno poder utilizar el radio, el repetidor como un radio móvil. Hasta ahí creo que
me están entendiendo. Espero me sigan escuchando, no me haya quedado solo por acá. Alguno que me pueda dar feedback si me están escuchando bien. Hola, hola. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces les decía, el gran protagonista de cualquiera de nuestros sistemas es el repetidor. El repetidor que para lo que tenemos que ver como convencional monositio, convencional multisitio, sistemas botting, convencional multisitio, sistemas troncalizados monositio y sistemas troncalizados multisitio, es exactamente el mismo repetidor, el ICFR 5000 o ICFR 6000. Si ya hablamos de simulcast, estamos hablando de un modelo diferente, que es el modelo ICFR 5300. El ICFR 5300 es otro hardware, es otro sistema operativo, etcétera, aunque su apariencia física sea exactamente igual a la que estamos viendo en este momento en pantalla. Entonces, es la única excepción que tenemos debido a que el sistema simulcast es un sistema bastante nuevo, entonces por eso se requirió de tener un hardware nuevo independiente, insisto, de su apariencia física. En cuanto a la interconexión IP, el repetidor requiere de un hardware específico. Cuando nosotros adquirimos un repetidor, lo podemos adquirir con el housing o solamente el módulo que veíamos en la lámina anterior. Y en la parte interior debemos instalar esta tarjeta, la tarjeta UCFR 5000. Esa tarjeta UCFR 5000 es la que nos da la interconectividad IP entre los repetidores. Esto cuando vamos a hacer un sistema troncalizado monositio o convencional multisitio, o un sistema botting, o cualquier sistema que comprenda más de 2 repetidoras y que necesiten conexión de tipo IP. Digo más de 2 repetidoras en estas condiciones de conectividad IP porque hay sistemas que podemos lograr con conectividad RF, pero esos sistemas son limitados en capacidad y en funcionalidades. Por eso no los incluí dentro de esta presentación. Alguno que esté interesado simplemente me pregunta, posteriormente podría enviarles información de esos sistemas. Ok, entonces esta conectividad IP es la que hace algunos años se inventó para tener facilidad de intercomunicación entre los repetidores o entre los sitios de transmisión, porque anteriormente, hace muchos años atrás, cuando yo estaba iniciando, yo inicié en telecomunicaciones hace un poco más de 30 años, teníamos que hacer enlaces de tipo analógico. Esos enlaces de tipo analógico pues nos llevaban a tener que armar radios de comunicaciones entre cada una de las montañas o cada uno de los cerros de interconexión para poder lograr la intercomunicación entre dos ciudades. Hoy en día simplemente nos conectamos a una conectividad IP y podemos tener instalado un sitio en Buenos Aires, otro sitio en Sao Paulo, otro sitio en Bogotá, y entre los 3 sitios nos podemos comunicar con radio de doble vía sin ningún inconveniente, siempre y cuando tengamos interconectividad IP. Entonces, viéndolo así, el repetidor en la parte posterior quedará como la figura que están viendo en la parte inferior derecha. Va a quedar con una tarjeta interna que tiene 3 puertos de comunicación RJ45 o Ethernet. La comunicación pues permitir conectar el repetidor a un router o conectar a conectividad flashcard MC o la MT. La CFR 5000 MC es una tarjeta utilizada para multisitio
convencional y la tarjeta CF FR5000MT es una tarjeta utilizada para multisitio troncalizado. Para conectividades de otros sistemas, vamos a utilizar una u otra, dependiendo de unos siguientes slides que les voy a mostrar, pero básicamente estas son las dos tarjetas principales. Existe una tercera tarjeta que fue la que vimos ayer, que es la CF FR5300SC, que es una tarjeta que sirve única y exclusivamente para simulcast, no sirve para hacer otro tipo de situaciones. Estas tarjetas se instalan directamente en la tarjeta UCFR 5000. Esa tarjeta va internamente, como lo pueden ver en la pantalla, va internamente del módulo de repetición y pues allí queda habilitado el sistema operativo para que pueda ser programado dependiendo del sistema y dependiendo de la tarjeta que hemos instalado. En resumidas cuentas, algunos sistemas necesitarán solamente la tarjeta UCFR 5000, como el caso de un troncalizado monositio, en donde podemos instalar las tarjetas, no necesitamos instalarle el sistema operativo en hardware, en este caso la CF, sino solamente la UCFR 5000, y tendríamos la interconexión entre cada uno de los repetidores para hacer troncalizado monositio. En el caso de un convencional multisitio, vamos a requerir la tarjeta CFFR5000MC. Esa tarjeta es la que nos da multisitio convencional, siempre y cuando esté instalada en la UCFR 5000. Para troncalizado multisitio o multitrunk, como lo llamamos nosotros el producto, entonces necesitamos la CFFR 5000MT, que es la que nos da posibilidad de hacer troncalizado multisitio. ¿Algún hardware adicional para tener en cuenta? Sí, les hablaba al principio de la conferencia. Tenemos que tener muy en cuenta el tipo de torre, antenas, cables o línea de onda, los conectores, los protectores de línea, las puestas a tierra, etcétera, etcétera. Esto es hablando de la parte externa de un sitio de transmisión. Si los periféricos no son los más adecuados, por más buen hardware que tengamos de comunicaciones, en este caso por muy buena calidad que tengamos en ICOM para fabricar nuestros repetidores, los sistemas de comunicaciones no van a ser los adecuados. Lo mismo en la parte interna, podemos tener la necesidad de instalar multiacopladores de recepción, combinadores de transmisión, algunas veces amplificadores de transmisión o de recepción, duplexores, fuentes de poder, etcétera, enrutadores, switch, UPS, bueno, una cantidad de hardware y de periféricos que no son solamente la repetidora. Y el elegir mal uno de estos hardware externos, como sucede muchas veces que las personas eligen mal solamente la fuente de poder, no escogen la correcta, no calculan la fuente de poder adecuada, pues el sistema de comunicaciones no va a ser el más adecuado. Entonces, parte de nuestra labor como fabricantes, parte de la labor de nuestros distribuidores, no es la venta de dispositivos de comunicación. Realmente la labor nuestra es la de asesoría en sistemas de comunicaciones, en darle al cliente las herramientas necesarias para que sus comunicaciones sean las adecuadas dependiendo de sus necesidades. Los terminales que vamos a necesitar o en los que funcionan los diferentes sistemas que tenemos, realmente no hay muchas variaciones. En troncalizado, en convencional monositio, multisitio, pues todas nuestras terminales sirven para convencional monositio, multisitio.
sitio. Entonces no vamos a tener inconvenientes para esto. Cualquier radio portátil o cualquier radio de los móviles o bases sirve para estos sistemas. Para simulcast hablábamos que también cualquier terminal sirve porque en los sistemas simulcast el radio no interviene, los únicos que intervienen son los repetidores o los sistemas de comunicaciones instalados en los sitios de transmisión. Para botting, entonces tenemos que solamente algunas terminales nos sirven portátiles. Digamos que descartamos una de las terminales, la terminal más básica que tenemos nosotros es descartable, y a partir del modelo F1100D hacia arriba, estas terminales nos permiten hacer botting. Y en los radios móviles sí, prácticamente todos los radios móviles o bases nos sirven. Para sistemas troncalizados monositio, básicamente todos los terminales nos sirven. Esto debido a que no necesitamos ningún tipo de especificaciones como roaming y demás dentro de estas terminales. Para el troncalizado multisitio, entonces solamente terminales de media y alta gama son posibles de utilizar dentro de los sistemas troncalizados multisitio, que es, digamos, cuando ya tenemos un sistema de comunicaciones bastante grande y requiere de bastantes funcionalidades. Hoy estamos pensando, hay una posibilidad de ampliar en terminales de menor costo, no de bajo costo, porque no todas las terminales, no por ser baratas son malas, pero sí terminales de menor costo que las de media y alta gama, como el caso de las series F1100D. Estamos pensando incluirlas dentro de las terminales que puedan ser utilizadas en troncalizado multisitio, pero por el momento no. O sea, no, esto es un roadmap que tenemos en mente, pero no ha sido materializado aún. Bueno, espero me hayan comprendido. Discúlpenme, se salió un par, 3 o 4 veces se salió la pantalla. Por favor, pues discúlpenme. Ahora sí vamos con preguntas y respuestas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? La configuración del link repeater, mencioné 48 sitios, correcto. El sistema multisitio solamente trabaja para sistemas digitales, no hay comunicación de sistemas analógicos. Esto los canales de tipo analógico los podemos integrar a un sistema a través de otros dispositivos que vamos a ver, creo que esta semana, si no estoy mal, o la otra, que son los llamados Gateways BPG4, pero a través del sistema de forma nativa solamente funciona en digital. En el sistema de botting, efectivamente, el transmisor principal es el que elegimos para que transmita el RF. Sin embargo, hay un sistema de botting avanzado, por llamarlo de alguna forma, tiene un nombre comercial específico, pero tenemos un botting que permite utilizar la misma frecuencia de recepción en todos los transmisores y cada transmisor puede transmitir en su frecuencia propia, acercándose mucho más a simulcast, pero sin llegar a ser.
pero podemos hacerlo combinado, no hay problema. En, en el multisitio convencional, el a tener forma simultánea y los otros quedarían simplemente en, digamos, en stand-by. La configuración es relativamente sencilla. Efectivamente, en la configuración de las tarjetas solamente hay 16 posiciones, pero esto se hace de una forma grupal. Obviamente es un poquito complejo hablarlo en este momento. Tendría que darte la configuración, pues, digamos que en otras condiciones. Privadamente te puedo enviar un documento donde lo permitas sentir configuración. A ver si no me estoy saltando a alguien, disculpen. Se puede enlazar estos sistemas con un modelo o monocanal telefónico. No, la comunicación digital como tal exige que se haga una comunicación vía IP o a través de algo que se llama un drop link, que es la conectividad de dos repetidoras back to back, y estas conectadas vía RF, en donde la repetidora que hace el link transmite toda la señalización y demás a la repetidora receptora del link. Pero que es lo que les comentaba, se llama un drop link, y esto es parte de eso. No lo incluí dentro de la presentación, básicamente porque tiene unas limitantes específicas en la configuración. Entonces, no lo podemos hacer sino a través de una conectividad Ethernet IP, independiente de que estas tengan que salir a internet o no, pero no lo podemos hacer a través de un sistema, digamos, de monocanal telefónico o algo así. Giovanni me pregunta, con tu experiencia, ¿cuánto hay que poner repetidores en zonas de campo agrícolas cerca al mar? ¿Qué recomendarías? En Perú toda la costa tiene agricultura. Es un poco difícil, insisto, responder este tipo de preguntas, más cuando nos basamos en temas netamente teóricos. Generalmente, por eso siempre consideramos hacer una visita de sitio para poder determinar algunos condicionamientos. ¿Esto a qué me refiero? Hay zonas que podríamos, si estamos soportados con unas colinas o unas montañas cercanas a la zona de cobertura, para nosotros sería muy fácil establecer una cadena de repetidoras separadas, no sé, 60 o 100 kilómetros una de otra, dependiendo de las condiciones de terreno, insisto, dependiendo de muchos factores, del tipo de antena que conectemos y demás, para lograr esta ruta de transmisor, por llamarlo de alguna forma. Hice algo parecido en las Guyanas, en Surinam, en donde se diseñó un sistema marino, pero con cobertura terrestre, en toda la costa, una costa de más o menos unos 250, 300 kilómetros de distancia, en donde estábamos favorecidos porque cerca a la costa había una cadena montañosa que iba a lo largo de la costa y nos permitió instalar sitios de transmisión en esta cadena montañosa. Si eso no se da, no conozco muy bien la costa peruana, pero si esto no se da, pues tendríamos que jugar con alturas de torres y distancias entre transmisores, y esto pues equivale a tener ciertas dificultades.
como ha sucedido también en otros países, el caso de la cobertura que estamos proporcionando a todo lo que tiene que ver con el Canal de Panamá, la línea férrea que transporta de costa a costa la mercancía, no hablando específicamente del canal, sino la línea férrea que hay para el canal, es una línea separados pues 10, 15 y hasta más kilómetros. Entonces, insisto, esto es una condición particular dependiendo de cada uno de los clientes finales que nosotros podamos tener. Entonces, para este caso, desafortunadamente, pues no podríamos armar o no podríamos decir particularmente eh, eh, cuál es la recomendación. Tendríamos que hacer, insisto, una visita de campo para poder determinar esta situación. Las presentaciones las van a tener ustedes por correo, así como también van a tener un link para que puedan ver nuevamente la presentación, que puedan escuchar nuevamente el webinar, porque sí, sabemos que muchas personas o tienen dificultad en su conectividad a internet, e incluso la dificultad que tengo yo, como les decía, desafortunadamente me encuentro en una casa de campo, una situación para mí paradisíaca, muy bonita, porque estoy cubierto de árboles, vegetación, lleno de animalitos y demás, pero en la práctica es un poco difícil para lograr una conectividad IP, porque tengo que tender un enlace de microondas que no es muy bueno, porque estoy en una zona bastante oculta. Entonces la eficiencia de ese enlace es bastante baja, y pues estoy trabajando apenas con un par de megas de uplink de comunicación. Muy bien, espero no haberme saltado alguna de las preguntas, etcétera. Para Imer, que es la última pregunta que creo que veo por acá, todavía no hay una actualización de las tarjetas CF, todavía no hay mejoras. Sin embargo, pues cualquier situación, con mucho gusto yo se las haré saber. A ver, ¿qué otra cosa tengo por acá? Disculpen. Ok, Giovanni, qué pena. Si te referías a qué tipo de sistemas, si es campo abierto, definitivamente es VHF, no es recomendable UHF, porque tendrías que poner más cantidad de transmisores debido a que VHF tiene mayor propagación en campo abierto. Esto es simplemente para ahorrar un poco de sitios de transmisión y obviamente ahorrar pares de frecuencias. Bueno, muy bien. El trunking monositio es tipo D, sin necesidad de un canal de control. Eduardo, nosotros tenemos capacidad de troncalizado tipo D, tipo C. Sin embargo, todo lo que hoy estamos haciendo y donde estamos enfilando las cosas es para troncalizado tipo D, un troncalizado que tiene su inteligencia compartida y no requiere un canal de control ni un controlador del sistema. Entonces, esto pues es mucho más versátil, más económico y permite utilizar todos los repetidores de sitio como repetidores de voz y de datos. Nuevamente, muchas gracias por la asistencia. Espero haya sido del agrado de ustedes este webinar, y nos veríamos mañana, los que están inscritos. Los que no, pues simplemente me envían un correo para inscribirlos al webinar. Y bueno,
Nos veríamos mañana a esta misma hora, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana hora Miami, para hablar de NXDN, del estándar NXDN y los sistemas y funcionalidades de ARM. Muchas gracias, muy buen día, buena tarde para muchos. Muy bien.